Espejo humeante. Espejo humeante. Revista Latinoamericana de Ciencia Ficción. Utopía y Apocalipsis, el capitalismo tardío y las escrituras del paraíso recuperado. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Espejo Humeante Podcast. El día de hoy platicaremos un poco sobre la utopía y el apocalipsis, aquello que compone las narraciones apocalípticas y postapocalípticas, la destrucción y cómo se ensaya, ¿no? A través de historias, a través de la literatura y por supuesto a través de la ciencia ficción. Sin embargo, no podemos empezar este tema sobre capitalismo tardío, escrituras de un paraíso recuperado, sin hablar un poco antes de pues los antecedentes, ¿no? Los antecedentes reales y pues de alguna manera también los antecedentes en la ficción. Vamos a empezar entonces con las distopías. El problema con las distopías es que perdieron su efecto y con él su fuerza reflexiva. Contemplar el proceso de corrupción de un sistema perdió interés. No tiene caso sorprendernos, como en su momento hicimos con la obra de Philip K. Dick o William Gibson, frente a una civilización que da paso al totalitarismo, a la vigilancia, la discriminación o la suplantación de la realidad por la representación. No tiene caso cuando nuestra propia vida transcurre en medio de algo parecido. Si bien la imaginación en torno a la paranoia de la crisis energética, por poner un ejemplo, ha sido un tema recurrente en México, otros países latinoamericanos presentan ejemplos cuya magnitud también puede equipararse a historias apocalípticas. La ofensiva de grupos feministas en Argentina y Chile en pro de los derechos reproductivos, o del lenguaje inclusivo como medida para disminuir la violencia de género, el ascenso democrático, con toda su fuerza del neoliberalismo en Brasil, el exilio de miles de refugiados de Honduras, y la situación social de Venezuela, la cual, vaticinaban algunos, México seguiría sus pasos. Todas ellas situaciones que perfectamente podrían ser abordadas desde la más desesperanzadora ciencia ficción. Es necesario acotar estos temas debido a que es justamente la ciencia ficción una de las encargadas de analizar las realidades y conectarlas con proyecciones de distintos futuros sociales a partir de estos signos del presente que por momentos sobrepasan cualquier especulación. Ante panoramas como este, repetidos a lo largo y ancho de todo el planeta durante el siglo XX, el posmodernismo surgió para negar las utopías y negar sobre todo cierta razón modernista, que según algunos llevó a la humanidad a empeñarse en su propia destrucción e instrumentalización. Resulta cuando menos curioso que una postura tan crítica como esta desviación del pensamiento ilustrado, que impulsó el progreso civilizatorio por al menos 2 siglos, sea a la vez producto de un modelo que presenta características distópicas, donde los sujetos se hallan en un sistema de poder que les impide pensar libremente sobre dicho sistema o sobre su posición con respecto a este sistema. El imperio, ya sea en su forma moderna o en su forma posmoderna, une categorías y valores universales como la paz, la justicia, la razón, en su visión utópica. Anteriormente, como sociedades disciplinarias sustentadas en instituciones y en una biopolítica, diría Michel Foucault, basada en la industrialización, los estados autónomos o coloniales poseían fronteras fijas, un desarrollo aislado y concebían a la multitud como limitada y segmentable. Tendían al monopolio, impedían que hubiera, por ejemplo, una distribución proporcional o un desarrollo internacional, producían mercancías y pues obviamente saqueaban a los estados no capitalistas mediante su modelo liberal que se apropiaba y destruía espacios y bienes públicos. Actualmente, pues bueno, esto ha cambiado, no mucho, pero ha cambiado. Se nos presentan como sociedades de control, ya no disciplinarias, ¿no? Un biopoder global, plural, supranacional que organiza el temor a la muerte, y en este modelo la función disciplinaria es, pues, hasta cierto sentido obsoleta, ¿no? Se presenta como un mecanismo de dominio más bien democrático, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones que hubo en Brasil con Bolsonaro, interiorizado por sujetos fragmentados y además
descentrados, ¿no? Fuera de sí, fuera de su centro. La guerra justa es uno de los fundamentos de su política, como ejercicio del poder y como garantía de orden y de paz. Jurídicamente sustentan su autoridad en un continuo estado de excepción que incluye intervención armada, represión, retórica, el cumplimiento de una función policial además. Las empresas convierten a los estados en instrumentos para el flujo de mercancías, superando su autoridad, mientras que los estados desarticulan su economía en organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas. Mientras el espectáculo produce y regula la opinión y el discurso público, el miedo se convierte en un mecanismo de control fundamental. Este proceso complicado ha sido uno de los principales factores que ha conducido a acrecentar la exclusión y la pobreza y con ella la imaginación del apocalipsis como una opción viable en la ficción especulativa. En la actualidad, la mejor representación de este poder cuasi absoluto es el G8, que a menudo ejerce actos criminales y no puede ser sometido por la ley porque sus miembros son amos de la ley, con lo que el delincuente se convierte en policía. Es cierto que el miedo a una guerra mundial ha dado una paz relativa de 70 años, ¿no? Pero en el mismo lapso se han hecho más de 2000 ensayos nucleares. Los países mantienen la paz apuntándose con sus misiles. No puede decirse lo mismo en escalas regionales. Guerras civiles e intervenciones han sido moneda corriente en muchos países durante este tiempo. Ante este panorama, son bastantes los proyectos utópicos, espacios aislados, insularidades inaccesibles, que también se distancian de nosotros en un marco de tiempo. Pero la mayoría de estos proyectos permanecen dormidos o son frívolos, como ocurre actualmente en Latinoamérica, y de hecho en el resto del mundo. Nunca como hasta ahora, por ejemplo, esto es algo que comenta el filósofo Javier Ordóñez, nunca como hasta ahora la especie humana ha dependido tanto del conocimiento para la supervivencia, nunca como ahora ha sido consciente de haber intervenido en un mundo con tanta influencia. Hechos como la Revolución Francesa, la implementación del sistema métrico decimal, las revoluciones industriales que tuvieron como epicentro las ciudades, la construcción de los ferrocarriles, los servicios de alumbrado público, comunicaciones, abastecimiento de agua y drenaje incluso, fueron resultado de proyectos que en su momento eran utópicos. Las utopías, continúa Javier Ordóñez, tomaron cuerpo en las sociedades ilustradas, pero la política transformó ese sueño tecnológico en un decorado y la ilustración se pervirtió en un sueño burgués, llamarlo de alguna manera, de instrumentalización humana. El resultado es que, bueno, utopías y distopías en la actualidad no solo existen, coexisten. En una sociedad utópica nadie excede su potencial, por ejemplo, ¿no? Las utopías no tienen cabida en el universo del capitalismo tardío y además sus detractores apelan a los peligros de su realización al recordar las consecuencias de horrores como el estalinismo, es decir, de la utopía como un impulso totalitario que estuvo cargado de prejuicios y pues condenado a derramar sangre por la estructura misma de sus ideales, ¿no? Resulta convincente relacionar hoy una sociedad ideal y además muy tecnológica con una sociedad utópica. Pero la imaginación de sociedades perfectas tiene también una tradición amplia que se remonta a tiempos anteriores a la obra capital de Tomás Moro. Si consideramos el jardín, por ejemplo, que aparece ya en la epopeya de Gilgamesh, o pues también otros pasajes de la Teogonía de Hesíodo, la República de Platón o incluso la inscripción sagrada de Evhémero. Posterior a Moro tenemos ejemplos notables como los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y ya en el siglo XX la época dorada de la ciencia ficción. Pero sin duda a partir de la posguerra fueron las ficciones distópicas y apocalípticas las más lúcidas y aventajadas advertencias sobre los peligros que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury, pasando por los ya mencionados Philip K. Dick o William Gibson, y sobre todo las propuestas cinematográficas desde Fritz Lang, por ejemplo, con
su famosa Metrópolis, hasta las hermanas Wachowski con la primera Matrix. Incluso la alternativa inicial que supuso Internet como utopía materializada conllevó en pocos años una realidad contaminada por modos, normas y estéticas de lo virtual, así como la potencial observación que empresas y gobiernos de hecho ya ejercían y ejercen como vigilancia y como estudio de mercado permanente, sumado esto a la vigilancia y censura que los propios usuarios de la red mantienen entre sí. No en vano dice Fredric Jameson que como representaciones las películas distópicas, pues, modernas, parecen darnos pensamientos e hipótesis sobre el futuro, pero a la vez nos dan a consumir alta tecnología y efectos especiales, con lo que se cumple otra de las premisas terribles de habitar en el corazón del imperio, que todo cuestionamiento, toda rebeldía, solo es posible en la medida en que el propio sistema permite su existencia y les integre en su discurso, ¿no? Como este mismo discurso, por ejemplo, ¿no? Los Juegos del Hambre, Divergente, Maze Runner, Ready Player One, ¿les recuerdan algo? Como libros o como películas, da igual, son distopías, pero son distopías frivolizadas. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el final del capitalismo, ya decía Zizek, ¿no? No se sabe exactamente a quién se atribuye esa frase. Es por ello que tantas advertencias consecutivas o superpuestas perdieron su fuerza premonitoria y reflexiva, sumiéndonos en una suerte de costumbrismo de la globalización que se impuso como único modo de vida posible. Lo utópico y lo distópico irremediablemente nos remitieron a sociedades o sistemas que no resolvían el estado de totalización del capitalismo, y fue en ese punto donde otra tradición, aunque igualmente asimilada por el sistema, propuso una alternativa utópica radical, el post-apocalipsis. Sus exponentes, sean escritores, cineastas, creadores de cómics o animadores, corresponden con una franja generacional de autores desencantados que relatan y cuestionan los valores de las sociedades posmodernas, que incluyen pues la cosificación del sujeto, el exceso de información, la absorción de la cultura por el mercado, las narrativas de la violencia como crítica a la violencia real y a la anulación de esta por la repetición mediática, así como un extremo individualismo y el estado permanente de crisis económica, endeudamientos y recesión, tómala. Debajo de estos temas se trasluce cierto afán por humanizar un mundo desmaterializado, a la vez que son propuestas que se han dedicado a echar por tierra pues, todos los demás axiomas de la civilización. Esto nos permite establecer cada vez más una alegoría en torno a la relación estrecha que existe entre la hegemonía del sistema capitalista, la anulación de los impulsos históricos y utópicos y la caída de la civilización, que encuentra su mejor representación en el Holocausto y el Apocalipsis. En Constatación brutal del presente, el novelista Javier Avilés lo expresa con cierta claridad. Él nos dice, el capitalismo ha sido el motor que ha vertebrado nuestra realidad, y aunque asumíamos que era un sistema que no podría sostenerse por largo tiempo, no podíamos sospechar que finalmente situaría a toda la sociedad humana en la tesitura de escoger entre el sistema fallido, la realidad o la destrucción total. Cuestiona Javier Avilés. Es en el postapocalipsis donde los propios signos del capitalismo se tuercen en símbolos de deseos utópicos. En la carretera de Cormac McCarthy, el carrito de supermercado que empujan el hombre y su hijo a través de esos Estados Unidos devastados, antes emblema del consumismo, ese carrito se convierte irónicamente en algo útil, ¿no? Casi indispensable. Incluso en películas de poca profundidad como El día después de mañana, instituciones como la biblioteca, antes asociada a un sistema social y cultural específico, en el marco de la película y en el marco de ese apocalipsis se convierte en arca y en refugio. Ni qué decir de las fábulas de zombies, que han trazado un arco de popularidad y decadencia que se explica fácilmente por las alegorías conservadoras y republicanas que tejen en torno a las características de los tiempos que corren. La violencia, la anulación de la voluntad,
El erotismo y el impulso de muerte, la animalidad y la sumisión a un poder incomprensible se mezclan con los relatos sobre el Holocausto, con la coda del sistema dominante que se destruye a sí mismo arrastrando todo a su paso. Toda fragmentación tiende a la desintegración absoluta, a la entropía, a eso que Philip K. Dick justamente llamaba el Kippel, ¿no? En Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Los textos contemporáneos son apocalípticos porque, como propone Jim Franco, reflejan el horror de las clases medias ante la implosión de su mundo cultural y una pérdida de la identidad donde la barbarie, el invierno nuclear y el canibalismo no son sino parte de una utopía radical que no implica necesariamente el mundo idealizado, pero sí la alternativa al sistema que, ya lo había mencionado al inicio, actualmente supera en América Latina a cualquier ficción que pueda proyectarse sobre ella. Al mismo tiempo, el postapocalipsis, nos dice Jameson, presenta un panorama que niega el cómodo e idílico regreso a las formas aldeanas o rurales, donde la utopía fácil amputa todo lo que de interesante y complejo puede tener la civilización occidental. Quizá estos relatos y estas realidades cotidianas que vivimos en pleno siglo XXI no tengan otra intención que reactivar el movimiento interno tras la entropía a la que nos empuja el sistema. Finalmente, los escenarios de postapocalipsis parecen idóneos para el surgimiento de nuevos impulsos, sean estos utópicos o vitales. Liberados del sistema hegemónico, los sobrevivientes, quizá, podremos ensayar en un marco ficcional, en un marco de ciencia ficción, que es lo que nos ataña, a partir de este impulso, una nueva oportunidad para salir de la parálisis y crear un mundo que sea distinto de este. Esto es Espejo Humeante Podcast, yo soy Rafael Tiburcio García, hasta la próxima.